Un manto de niebla gris cubría la pequeña ciudad, ocultando cada esquina y callejón con un velo malsano que parecía presagiar la llegada de un horror inminente. El aire se sentía pesado y frío, como si un aliento espectral brotara de la misma tierra. Según rumores antiguos, existía un caso estremecedor que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Se decía que aquel suceso fue la fuente de pesadillas que había inspirado una sorprendente película sobre transformaciones y bestias ocultas bajo la luna. Aunque muchos preferían dudar de su existencia, los más ancianos aseguraban que las evidencias habían sido reales. Temblaban con solo recordarlo. Y era mejor jamás cruzar esa frontera entre lo real y lo imposible, porque, si uno lo hacía, jamás regresaba intacto. Cuentan que todo empezó cuando dos hermanas muy unidas, de apariencia común, vivían en un barrio residencial alejado de las grandes urbes. Eran solitarias, con pocos amigos, y se refugiaban la una en la otra buscando un alivio a los días monótonos. Uno de sus pasatiempos era recortar noticias oscuras de crímenes extraños y rumores de bestias desconocidas que supuestamente acechaban los bosques más cercanos. Estas noticias se volvían su tesoro secreto. Las guardaban en un álbum donde clasificaban cada titular, cada imagen. Al repasar aquellas páginas, las dos reían con nerviosismo, asumiendo que no eran más que historias sensacionalistas. Sin embargo, la noche de la primera luna llena de octubre, algo cambió. Una de las hermanas, la mayor, despertó sudorosa en mitad de la madrugada. Un extraño aullido, lejano y escalofriante, se coló por la ventana. Pensó que quizá provenía de algún perro callejero o un lobo extraviado que hubiera bajado de las montañas. Pero había algo especial, casi humano, en aquel aullido. Sintió un corrientazo de miedo que le erizó la piel. No fue capaz de dormir el resto de la noche, se quedó con la mirada fija en la oscuridad, sintiendo un latido acelerado, como si en cualquier momento fuera a irrumpir algo monstruoso en su habitación. Al día siguiente, mientras caminaba por la acera húmeda, escuchó susurros en la escuela. Algo terrible había sucedido en las afueras de la ciudad. Un cadáver había aparecido en un claro del bosque, un hombre al que encontraron cubierto de laceraciones profundas, como si algún animal lo hubiera atacado con una furia brutal. Algunos alumnos decían que había sido un oso, otros creían que se trataba de un crimen ritual. Pero las hermanas, con su fábrica de leyendas macabras, se miraron con recelo. Esa misma madrugada, exactamente a la hora del aullido, ocurrió la tragedia. Una coincidencia demasiado funesta para ignorarla. Esa misma noche, la hermana menor insistió en buscar pistas, impulsada por la curiosidad morbosa que alimentaba sus tardes de recortes. Sin pensarlo dos veces, ambas se aventuraron hacia el bosque con linternas en mano, sin reparar en las consecuencias de husmear en terrenos que nadie se atrevía a pisar a esas horas. El viento silbante se filtraba entre los árboles, y una sensación de que algo las acechaba empezó a crecer en sus pechos, impulsándolas a pensar en la posibilidad de que la muerte rondaba cerca. La bruma era tan densa que en ocasiones no lograban ver el siguiente paso. Sus botas se hundían en el barro, y varios insectos huían al sentir el temblor de la tierra. A medida que avanzaban, empezaron a encontrar huellas confusas. Parecían zarpazos sobre la corteza de los árboles, marcas profundas hechas por garras de gran tamaño. También divisaron algunos mechones de pelo oscuro, casi negro, atrapados en las ramas bajas. Aún con el miedo latente, la adrenalina se transformó en una extraña euforia que las empujó a continuar en medio de la noche. La hermana mayor comenzó a sentir una extraña comezón cerca de su muñeca. Al iluminar la zona con la linterna, vio un rasguño reciente que no recordaba haberse hecho. Era como un corte en zigzag, quizá provocado por alguna rama puntiaguda. Sacudió la cabeza, restándole importancia. Pero, al acercarla a la linterna, notó que la herida parecía más oscura de lo normal y palpitaba con intensidad. Aún así, ambas continuaron hasta llegar a un claro. Allí, el suelo estaba manchado de un tono rojizo que contrastaba con la hierba húmeda. Sobre la tierra,
restos retorcidos de algo que preferían no identificar. Un hedor mezclado de óxido y podredumbre las golpeó al instante, haciéndolas retroceder con náuseas. Fue la hermana mayor quien dio 2 pasos hacia atrás antes de escuchar un crujido entre la maleza. Un susurro sibilante surgió entre los arbustos y la linterna apuntó a un par de ojos brillantes que reflejaban la luz con un tono amarillento. El terror heló la sangre de ambas. En un instante, aquel ser oculto en la oscuridad emitió un gruñido, como si un demonio robase cuerdas vocales humanas. Todo el bosque pareció guardar silencio, expectante. Antes de procesar la situación, un salto felino se abalanzó contra la hermana mayor, pero en el último segundo, ella logró esquivar el ataque por puro instinto. De lo poco que vio, registró un pelaje largo, costillas marcadas y una mandíbula en la que destellaban dientes afilados casi imposibles de describir. La hermana menor gritó con todas sus fuerzas, aturdida por la impresión. Entre el caos, ambas corrieron sin rumbo. Tropezaron con raíces y ramas mientras aquel ser emitía sonidos de respiración agitada y pasos rápidos a su espalda. De pronto, un nuevo gruñido sacudió la noche y un aullido potente retumbó, como un anuncio de muerte inminente. En ese segundo, oyeron como algo se estrellaba contra los troncos, rompiendo pequeñas ramas. Parecía avanzar hacia ellas con violencia descontrolada. Sin saber cómo, lograron escapar. No reconocían el camino de regreso, pero alcanzaron un claro distinto. Cuando llegaron a la carretera que salía del bosque, casi se desplomaron por el cansancio. A partir de esa noche, un malestar empezó a apoderarse de la hermana mayor. Tenía fiebre muy alta que ningún medicamento lograba reducir con eficacia. Sus manos y pies se entumecían y en ocasiones afirmaba escuchar aullidos dentro de su mente. Comenzó a tener cambios de humor drásticos, explotando en rabia descontrolada ante la menor provocación. Le molestaban los ruidos fuertes y, por momentos, su apetito parecía aumentar de forma casi inhumana. De noche, cuando la Vía Láctea se desplegaba en el cielo, sus ojos parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Mientras tanto, los investigadores no lograban resolver el crimen del hombre que murió en el bosque. Hallaron más víctimas en las semanas siguientes, igual de despedazadas, con rastros de lo que muchos describían como mordiscos y garras indescriptibles. La policía empezó a patrullar las calles, el toque de queda se hizo obligatorio y la histeria colectiva se expandió como un virus. Pero había algo macabro: cada luna llena, la hermana mayor desaparecía unas horas. Nadie la veía salir de su casa, pero a la mañana siguiente regresaba con un aspecto sombrío. La ropa rasgada, las uñas manchadas de residuos que no podían explicarse y un temblor que recorría sus extremidades. Sus padres, alarmados, la llevaron al médico. Nada parecía físicamente mal, salvo aquella fiebre perpetua que no cedía. Luego de múltiples análisis, establecieron que quizás sufría de una infección poco común. Le administraron antibióticos, mas nada cambiaba. Sus miradas se volvían más feroces y la inquietud se convirtió en protagonista en todo el vecindario. La hermana menor sentía que la realidad se caía a pedazos. Una noche, al escuchar un rumor de pasos en la escalera, se levantó a escondidas y vio su ventana empapada por la luz de la luna llena. Al dirigir la mirada hacia el pasillo, distinguió una silueta encorvada que avanzaba con lentitud. Parecía que la hermana mayor se deslizaba, con un andar casi animal, hacia la puerta principal. Su cabellera estaba enmarañada y su respiración resultaba perturbadora. La siguió en silencio, conteniendo las palpitaciones furiosas de su corazón. Al llegar a la sala, la hermana mayor se detuvo un instante, volteó el rostro de forma antinatural y soltó un gruñido que helaría a cualquiera. Sus pupilas parecían endijas fieras dentro de un iris ambarino y enrojecido. Con un movimiento repentino, la mayor salió corriendo hacia la calle a una velocidad sobrehumana. Sin pensarlo, la hermana menor tomó una chaqueta y emprendió la persecución. La noche estaba tan oscura que apenas veía sus propios pies,
pero se guió por los rugidos que rasgaban el silencio. Al internarse de nuevo en el bosque, encontró a su hermana medio arrodillada sobre un tronco caído, el reflejo de la luna iluminando un rostro deforme, con dientes que parecían sobresalir como cuchillos. Un sudor frío se instaló en la menor, que sintió la tentación de huir. Sin embargo, no pudo abandonar a la única persona que amaba profundamente. Se acercó con pasos temblorosos, intentando pronunciar su nombre, pero la garganta se le secaba. Al fin, apenas consiguió un susurro: ¿estás bien? La respuesta fue un gruñido rabioso. De pronto, la figura encorvada se abalanzó con una fuerza inhumana y, antes de que la menor pudiera reaccionar, sintió cómo la atrapaban las manos largas y huesudas de su hermana, que la inmovilizaban contra el suelo. El aliento caliente y salvaje le quemó la mejilla. Entre forcejeos, vio cómo la piel del rostro de la mayor parecía tensarse y las venas resaltaban bajo sus pómulos. Una orquesta de huesos crujió en el silencio. En un milagro de pánico, la hermana menor se soltó arañando el brazo de la mayor y corrió sin rumbo por el bosque. Tuvo la certeza de que esa cosa que la perseguía ya no era la persona que tanto quería. Llegó a un lugar oscuro e indescifrable, con troncos secos y malezas que parecían serpientes. Allí se escondió, cubriendo su boca para no sollozar muy alto. Escuchó pisadas rápidas, gruñidos furibundos y roces contra la maleza. Sentía cómo aquella presencia oliqueaba el aire, intentando localizarla. Cerrando los ojos, rogó que su hermana desapareciera, que todo fuera una pesadilla. Pero los gruñidos se acercaban, cada vez más desesperados. El ulular lejano de un búho acompañaba un coro de grillos, como si la naturaleza se deleitara con el horror. Finalmente, un estruendo sacudió los matorrales. Una forma oscura irrumpió y clavó su mirada en la menor. El cuerpo deformado de la mayor se abalanzó sobre ella con un rugido que mezclaba dolor y rabia asesina. Solo un grito sofocado se perdió en la noche. La bestia sujetó a la menor de las muñecas y un chasquido horrible anunció que ya no habría escapatoria. La lucha terminó abruptamente con un último lamento que se fundió en el silencio sepulcral del bosque. A la mañana siguiente, quienes se atrevieron a recorrer la zona avisaron que habían encontrado un charco de sangre y restos dispersos. No quedaba un solo rastro claro de ninguna de las hermanas. La ciudad entera despertó con una sensación de congoja indescriptible. Con el paso de los días, la búsqueda resultó inútil. Muchos se atrevieron a especular que ambas estaban muertas, aunque algunos juraban ver a una figura demacrada merodeando entre los árboles cuando caía la noche. Nadie confirmaba nada, y el miedo volvió a cerrar todas las puertas. Nadie quería saber más, la memoria de ese suceso sembró una creencia aterradora. Sostenían que, en cada aparición de la luna llena, un aullido siniestro se percibía en la distancia, augurando nuevos infortunios. Y, desde entonces, nadie volvió a mencionar ese capítulo con detalle, a pesar de que algunos directores de cine encontraron allí su fuente de inspiración para recrear historias perturbadoras. Después de todo, el verdadero terror nunca pide permiso para instalarse entre quienes se atreven a buscarlo donde no deben. Y, en aquel lugar cubierto de sombras, el miedo había encontrado su hogar para siempre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.